Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video de los conceptos para una prueba de hipótesis. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una prueba de hipótesis, lo cual es un procedimiento estadístico basado en la evidencia muestral y la teoría de la probabilidad que se emplea para determinar si una hipótesis se acepta o se rechaza. Una hipótesis es un enunciado en el que se realiza una proposición y se afirma que ésta es verdadera, por lo que debe ser demostrada. En este procedimiento se establecen dos tipos de hipótesis, una H sub 0, que se conoce como hipótesis nula, y es la que afirma que la proposición es verdadera, y una H sub 1, que se conoce como hipótesis alternativa, la cual confirma que la proposición es falsa. Se utilizará el análisis estadístico para determinar si la H nula o la hipótesis nula se acepta o se rechaza. Cuando se rechaza la hipótesis nula, se acepta entonces la hipótesis alternativa. Se conocen dos tipos de hipótesis que puede ser de uno o de dos extremos, o colas, también se le conoce como colas. Se consideran estos tres tipos de planteamientos para las pruebas de hipótesis. Y tenemos que cuando una hipótesis alternativa es hipótesis unilateral, se dice que es de una sola cola. Es decir, tenemos estos dos ejemplos. Cuando la hipótesis alternativa decimos que, por ejemplo, el estadístico media es menor a un cierto valor, entonces la cola que se va a analizar es esta que se alcanza a ver en color azul, y esta zona de color azul se conoce como zona de rechazo y el resto como zona de aceptación. Es decir, si el valor del parámetro que estamos analizando cae dentro de la zona blanca, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Y viceversa, si el valor cae dentro de la zona azul, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Esto cuando tenemos un menor que. Cuando tenemos un mayor que, es lo mismo, pero del lado contrario. El área de aceptación es esta cola, por eso se le conoce como de una sola cola o de un solo extremo. Este es el área de rechazo y el área blanca es el área de aceptación. La prueba de hipótesis de dos colas es aquella que se dice que es bilateral, por ejemplo, o la hipótesis alternativa tenemos que la media o cualquier parámetro que se vaya a analizar es diferente a algún valor. Entonces tenemos dos zonas de rechazo, una del lado izquierdo y una del lado derecho, y la zona blanca es el área de aceptación. Si los valores que vamos a analizar caen dentro de esta área, se acepta la hipótesis nula, y si cae en cualquiera de estos dos lados, se rechaza la hipótesis nula. Otro concepto importante es el nivel de significancia, el cual es la probabilidad de cometer un error al momento de rechazar una hipótesis nula. Es decir, para tenerlo más claro, tenemos esta tabla. Si una hipótesis nula es verdadera o falsa. Y si esta misma hipótesis nula es aceptada, cuando la hipótesis nula es verdadera y es aceptada, eso es correcto. Si la hipótesis nula es verdadera pero es rechazada, entonces cometemos un error que se conoce como tipo 1. Y de la misma forma, si la hipótesis nula es falsa y nosotros la aceptamos, cometemos un error conocido como error tipo 2. Y si es falsa y es rechazada, es correcto. Por lo tanto, el nivel de significancia es la probabilidad de que nosotros cometamos alguno de esos errores. Ya sea que rechacemos cuando es verdadera o que aceptemos cuando es falsa. Como vimos, una prueba de hipótesis es un procedimiento, por lo tanto sigue ciertos pasos. Algunos autores consideran
4 pasos, otros los consideramos un poco más. En este caso vamos a revisar 7 pasos. El primer paso es realizar el planteamiento y definir cuál es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El segundo paso es elegir el nivel de significancia, es decir, el error que estamos dispuestos a aceptar. Como vimos en la diapositiva anterior, es decir, el error de que aceptemos una hipótesis cuando es falsa o rechacemos una hipótesis cuando es verdadera. Vamos a definir ese porcentaje de error que estamos dispuestos a aceptar. El tercer punto es determinar la zona de aceptación. De acuerdo a los valores, como vimos en la diapositiva igual anterior, va a ser de una o de dos colas y determinemos de qué valor a qué valor son las zonas de rechazo y de aceptación. Esto lo hacemos utilizando las tablas. Después vamos a definir la función pivote. Como hemos visto, hemos utilizado dos tipos de distribución en el momento, que puede ser para muestras grandes, que es la función z, y para muestras pequeñas, que es la función t, student. Estas son algunas de sus fórmulas, dependiendo también los parámetros que estemos analizando. Y el valor que obtengamos acá es el que vamos a comparar para ver si estamos dentro de la zona de aceptación o no. El siguiente paso es el cálculo de la función pivote, utilizando las fórmulas que sean necesarias. Después es ubicar este valor del cálculo dentro de la función para ver si está dentro de un área de rechazo o de aceptación. Y el número 7 sería la conclusión. Algunos consideran el paso 3, 4, 5 como uno solo. Y bueno, por eso les comento que algunos lo definen como 4 pasos, pero bueno, para que quede más claro hacemos esta división. Vamos a ver un ejemplo para aclarar los conceptos. El ejemplo nos dice, una empresa que fabrica cubetas de plástico produce 250 cubetas por hora. Se planea adquirir una nueva máquina que, según el proveedor, aumenta la productividad. Se realiza una prueba de 10 horas con una producción promedio de 256 cubetas por hora con una desviación estándar de 6 cubetas. Con un nivel de significancia del 0.05, ¿se puede concluir que la nueva máquina es más rápida? Ok. Tenemos aquí este ejemplo de una máquina, de una empresa que tiene una máquina la cual produce 250 cubetas por hora y se planea comprar una nueva máquina la cual, según el proveedor, puede producir más cubetas por hora. Se prueba esta máquina durante 10 horas y se obtiene un promedio de 256 cubetas por hora y con una desviación estándar de 6 cubetas. Lo que queremos saber es si realmente este promedio de 256 cubetas es más grande que este, que ya teníamos calculado. Entonces, el primer paso es plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, decimos que la media es menor o igual a 250, es decir, al valor que ya producimos. Nosotros decimos que nuestra hipótesis es que la máquina no puede producir más de 250 cubetas por hora. Eso es lo que nosotros decimos. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es que sea al revés, que que el valor de la media sí es mayor a 250. Por lo tanto, esta es la hipótesis que vamos a probar. El segundo paso es elegir el nivel de significancia, es decir, el error que estamos dispuestos a aceptar, de que nos podamos equivocar al momento de aceptar o rechazar alguna de estas hipótesis. Y para esto lo hacemos con un 0.05, es decir, un 5% de probabilidad de que nos equivoquemos o de que rechacemos la hipótesis cuando es verdadera
o la aceptemos cuando es falsa. El tercer paso es determinar la zona de aceptación. Como vimos, cuando tenemos que el valor es mayor que la media es mayor que algún valor, utilizamos una sola cola del lado derecho. Es decir, esta sería nuestra zona de rechazo y esta será nuestra zona de aceptación. Todo lo blanco, si el valor que calculemos cae dentro del valor blanco, aceptamos la hipótesis nula, y si cae en el valor dentro de los valores dentro de la zona naranja, rechazamos la hipótesis nula. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular precisamente este valor T o la zona naranja. ¿Cuál sería este valor? Para esto vamos a utilizar la distribución T. ¿Por qué vamos a utilizar la distribución T? Porque la muestra fue de 10 horas. Por lo tanto, el estadístico que vamos a utilizar, o el parámetro que vamos a utilizar, es una distribución T para muestras pequeñas. Entonces, buscamos los valores. Sabemos que los grados de libertad es igual al tamaño de muestra menos 1. En este caso es 10 menos 1, que es igual a 9, con un nivel de significancia del 0.05. Por lo tanto, buscamos ese valor en las tablas con grados de libertad 9 en una probabilidad de 0.05, y el valor que tenemos es de 1.833. Quiere decir que si el T que nosotros calculamos es mayor a 1.83, es decir, que si cae en esta zona, este valor T asterisco es 1.83. Si nuestro cálculo es mayor a eso, cae en esta zona, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Si cae de este lado, la aceptamos. Definimos que fue, como ya vimos el paso 4, definimos esto, que vamos a utilizar la fórmula T. Por lo tanto, hacemos nuestro cálculo de T, que nos dice que es la media que nuestra muestra menos la media poblacional sobre la desviación estándar entre el tamaño de la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Al realizar estas operaciones nos da que T es igual a 3.16. El paso 6 es ubicar el valor obtenido en la función pivote. Por lo tanto, el valor que habíamos obtenido de tablas, de acuerdo al nivel de significancia, es de 1.83, y el que obtuvimos con la fórmula es de 3.16. Por lo tanto, como es mayor, sí cae en la zona de rechazo. Por lo tanto, nuestra conclusión es que se rechaza la hipótesis 0 y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, la media muestral de la máquina nueva es mayor a la media establecida. Por lo tanto, la máquina nueva es más eficiente. Si es más grande la media de la muestra, por lo tanto, sí aumentó la capacidad productiva con esta nueva máquina. Veamos otro ejemplo. Ahora utilizando dos muestras diferentes o dos valores de media diferentes. Una persona que utiliza aplicaciones de entrega a domicilio quiere revisar si el tiempo promedio en minutos de entrega de dos aplicaciones diferentes son iguales o existe diferencia entre estas. Para esto toma el tiempo de 10 entregas de cada aplicación con los siguientes resultados. Es decir, tuvo 10 muestras en las que la aplicación Rapid tardó estos minutos en entregar, y 10 muestras en las que la aplicación Uber tardó estos minutos.
Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para determinar si el promedio de tiempo de entrega de Rapid es menor al tiempo de entrega de ULA. Aquí el mismo enunciado nos está planteando cuál va a ser lo que queremos determinar. Entonces hagamos los pasos. Con estos mismos resultados calculamos la media para esta muestra y la media para esta otra. Calculamos de igual manera su varianza y los tamaños de la muestra. En este caso, como tenemos dos medias diferentes, vamos a utilizar ese valor crítico, pero utilizando fórmula para la diferencia de medias. Por lo tanto, si aplicamos los 7 pasos, nos queda lo siguiente. El primer paso, definimos la hipótesis que decimos que la hipótesis nula, definimos que la media de la primera aplicación es menor o igual que la media de la segunda aplicación. Le ponemos el igual. Por lo tanto, la hipótesis nula, decimos que la media es menor que la media de la segunda aplicación. Determinamos el nivel de confianza, que en este caso es de 0.05, y utilizando las tablas, vamos a determinar que t es igual a 1.734. ¿Cómo calculamos este valor de las tablas? Utilizamos el alfa 0.5 y los grados de libertad es el tamaño de muestra 1 más el tamaño de muestra 2 menos 2. En este caso sería 10 más 10, que aquí lo tenemos, más 10 menos 2 es 18. 10 más 10, 20, menos 2, 18. Por lo tanto, los grados de libertad que buscamos en la tabla fue 18 y el valor de la probabilidad de 0.5. Entonces encontramos que nuestra zona crítica va a ser con 1.734. Ok, para nuestro estadístico tenemos que vamos a utilizar la distribución TD-Student porque nuestro tamaño de muestra es pequeño, es de 10. Y esta es la fórmula que nos piden para sacar T cuando tenemos una diferencia de medias. Nos piden un valor que calculemos la desviación estándar o la varianza, porque está elevado al cuadrado, la varianza de ambas muestras. Para calcular esta varianza de las dos muestras, o le podríamos decir la varianza combinada, esta es la fórmula. Por lo tanto, sustituimos los valores, que es el tamaño de muestra 1 menos 1 por la varianza que tenemos acá, 58.28, más el tamaño de muestra 2 menos 1, que también es 10, por la varianza de la segunda muestra, que aquí tenemos 235, sobre el tamaño de muestra 1 más el tamaño de muestra 2 menos 2, los grados de libertad que utilizamos para calcular este valor de t en las tablas. Resolvemos estas operaciones y nos da un valor de 146.94. Ya con este valor que tenemos SC, aquí el valor está sin elevado y acá nos piden elevado al cuadrado. Sustituimos los valores ya con el valor elevado al cuadrado, realizamos las operaciones de esta fórmula y nos da menos 0.22.87. Habíamos dicho que el valor de aceptación era 1.734 acá. El valor queda fuera de esa área, por lo tanto,
se acepta la hipótesis nula que el tiempo promedio de entrega es menor en la primera. Perdón, aquí hay un error, aquí la hipótesis alternativa era lo contrario, aquí debe de ser mayor que, es decir, nuestra hipótesis nula es que la media de la primera aplicación es menor o igual que la segunda, por lo tanto la alternativa es que la primera aplicación es mayor que la segunda. En este caso, después de resolverlo, obtenemos nuestra prueba de hipótesis que se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, es correcto lo que habíamos planteado, que la primera aplicación entrega más rápido. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda. Gracias.